Hola, mi nombre es Cecilia García Castillo y yo soy estudiante del doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me enfoco en los temas hídricos, economía circular en el agua y tratamiento de agua residual. Hola, yo soy la doctora Berenice Mendoza Carvajal. Bienvenidos a esta segunda webinar. Vamos a tratar temas sobre el tratamiento y reuso del agua. Y este webinar es como una segunda parte de la webinar en la que estuvimos hablando sobre el uso del agua dentro de los hogares. Y bueno, y es que, Ceci, no sé, estamos dentro del hogar. Luego, pues toda esta agua que utilizamos para el baño, la cocina, para limpiar, para bañarnos, luego, ¿qué sucede? O sea, se va por el drenaje y ¿qué pasa con esa agua? Sí, el agua que nosotros utilizamos en la vida cotidiana llega limpia a nuestras casas y a través de las actividades, el baño, el lavado de la ropa, cocinar, etcétera, pues se genera agua contaminada. Esta agua contaminada tiene ya sustancias de tipo orgánico por los productos alimenticios, también tiene sustancias de tipo inorgánico por el jabón, por el uso de cloro, por el uso de sustancias dentro de la casa que también se desechan al desagüe y por supuesto se contamina con microorganismos. Entonces todas las aguas residuales de los hogares pues se van por el drenaje y los drenajes se conducen a plantas de tratamiento de aguas residuales. Primero llegan a lo mejor a un cuerpo de agua, a un río, puede ir entubada o no puede ir entubada y llegan a estas plantas de tratamiento que son instalaciones que se encargan de limpiar el agua, es decir, que se le van a eliminar todos esos contaminantes que adquirieron en el uso en los hogares. Uh-huh. Sí, y es que dentro de los objetivos de la ONU se encuentra el garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Entonces, dentro de este saneamiento, obviamente, pues no puede uno estar extrayendo y extrayendo agua todo el tiempo para lo que vamos a utilizar dentro de nuestros hogares, la industria, la agricultura, sino que ya una vez que se extrajo, pues hay que utilizar, pues no sé, todo un tema de tecnología para poder realizar, ¿no?, un saneamiento y que podamos gestionar de mejor manera esta agua, ¿no? Ajá. Exactamente, así como lo mencionas, Bere, pues realmente el agua que llega a nuestras casas es agua que se obtiene de pozos profundos o se obtiene de presas. Entonces, cuando es de presas, se tiene que tratar a través de un proceso de potabilización, le llaman, y prácticamente lo que le eliminan son algunas arcillas, si es que las tiene. Entonces, el agua que llega a nuestras casas pues es agua potable. Ya cuando el agua sale de nuestras casas se llama agua residual, que quiere decir que es agua contaminada, que tiene diferentes tipos de sustancias, que ya no la hacen apta, ni podemos tener contacto con ella porque puede generar enfermedades, cuando se descarga directamente de la naturaleza, puede contaminar cuerpos de agua. Cuando un cuerpo de agua, un río o un lago, se secan, detrás de todo ello pues viene todo un proceso de contaminación. Llegaron o se descargaron aguas residuales a ese lago que poco a poco fueron aumentando la concentración de sedimentos, fue contaminando el medio, crecieron muchísimas algas, por ejemplo, y se termina secando los cuerpos de agua. Entonces eso ocurre en el peor de los casos con las aguas residuales. Uh-huh. Y Ceci, yo no sé, el proceso que lleva tratar estas aguas que salen de los hogares es muy largo, o sea, lleva varios días y es costoso,
O sea, estas plantas, poderlas, ya son varias preguntas, ¿verdad? Sí. Está bien. Pero, si quieres, empecemos, no sé, con la que tú quieras. No sé si estas plantas sean costosas y si ese tratamiento sea como muy, muy largo. De acuerdo. Las plantas de tratamiento pueden ser de 2 tipos, dependiendo de las condiciones del agua. Pero en general hay plantas muy sofisticadas que utilizan procedimientos mecánicos, y también hay humedales artificiales que a través de plantas, a través de las raíces de las plantas, se ponen como en un tanque, y esas raíces empiezan a limpiar el agua. Entonces, los humedales artificiales son muy usados en pequeñas comunidades, y las plantas de tratamiento son usadas ya en ciudades más grandes. Entonces, los procesos que utilizan tienen algunos, pues, sobre todo las plantas de tratamiento, utilizan procesos que requieren mucho consumo de energía, y eso es lo que encarece el tratamiento del agua. Entonces, muchas plantas en nuestro país son abandonadas principalmente por los costos de operación y mantenimiento. Es decir, que los municipios, que son los encargados de dar el tratamiento del agua, pues definitivamente no cuentan con los recursos para seguir operando las plantas y dejan de operar. Los humedales artificiales son procesos mucho más económicos, es más tardado el tiempo de tratamiento, pero no es muy sofisticado, es más sencillo de operar y se obtiene agua de buena calidad. En cuanto a los tiempos que tú me mencionabas, pues puede variar, pero en general un tratamiento del agua anda entre, digamos, se mide como en metros cúbicos, ¿sí? Porque a las plantas les llegan cierta cantidad de litros por tiempo. Entonces se puede medir en litros sobre segundo y puede tardar alrededor de 8 o 10 horas el tratamiento del agua, de la cantidad de agua que haya llegado a una planta. Entonces, una vez que el agua se trata, pues ahora deben de buscarse estrategias para reutilizarla, para que no se descargue nada más a un río, o que no se reutilice. Entonces, sí, ese es como el proceso que tienen las plantas de tratamiento. Sí. Y bueno, nosotros aquí en la ciudad de Morelia tenemos varios ríos que llevan aguas residuales, que ya los hicieron cauce de aguas residuales, y que están abiertos. Entonces, bueno, pues sí. Ahorita retomando la webinar pasada que hablamos sobre el uso del agua, vamos a hablar sobre los consejos que podríamos dar para que no, digamos, porque toda esta agua que se descarga y que va hacia plantas de tratamiento, si nosotros vertemos productos químicos fuertes, eso va a perjudicar, ¿no?, el tratamiento del agua. Entonces, en este caso, la que yo me sé es la del aceite, no vertir el aceite, porque yo no sé cuánto contamina, pero son muchísimos litros, ¿no? Sí. Entonces, decían que verter el aceite en algún recipiente, cerrarlo y tirarlo a la basura, pero no verterlo directo en el drenaje. Es correcto. Todo lo que nosotros desechemos en el agua, pues va a complicar su tratamiento. Las industrias, por ejemplo, pues tienen procesos de tratamiento de agua mucho más complejos por la cantidad de sustancias que pueda tener el agua. Y en el caso de los hogares, es importante justamente evitar desechar todo lo que se pueda al agua. Anteriormente ese era como un medio de eliminación. Se creía que el agua pues se llevaba todo y se acababa el problema, pero en épocas más actuales pues nos hemos dado cuenta de que el agua se ha usado indiscriminadamente. Entonces es importante, por ejemplo en la cocina, que tratemos de limpiar un poco las cazuelas con una servilletita antes de que todo se vaya al desagüe. Exactamente. Separar el aceite es importante, porque al final de cuentas un agua más sucia pues también va a costar más trabajo pues eliminarle los contaminantes. Sí. Y
¿Qué otra cosa? Que creo que también hay gente que desecha, por ejemplo, toallas sanitarias dentro del excusado y eso también puede perjudicar en el tratamiento, ¿no? Exactamente, sí. Cuando yo he visitado varias plantas y el primer tratamiento que le dan es como si fuera un tamizado, hacer pasar el agua por pequeños, como una coladera, digamos, y ahí es donde se retiene la gran cantidad de sólidos. Y sí van en gran medida toallas sanitarias, porque no se ha comprendido que no se pueden desechar. Al final de cuentas son diferentes materiales los que componen una toalla sanitaria y no se degradan, entonces no pueden ir al excusado. Realmente es complicado. ¿Y el papel higiénico, Ceci? El papel higiénico depende del tipo de excusado que se esté utilizando, porque si es uno de baja potencia, también puede taparlo. Entonces, en general, el papel sanitario puede biodegradarse, o sea, como que se va diluyendo, deshaciendo en el agua y no pasa nada, pues finalmente llega a la planta y se va a tratar. Pero la toalla sanitaria no. Exactamente. Y por supuesto pañales tampoco, no. ¿eh? No. Y tampones pues tampoco. Exacto. El otro día estaba viendo a una persona que pintó ahí en su casa, estaba haciendo una pintura y se le ocurrió, bueno, que la brocha y no sé qué en el lavabo, lavadero, ¿no? Lavadero. Y entonces yo me quedé pensando, o sea, claro que no, esa agua que también digamos, lleva un montón de químicos, entonces no sé qué tanto plomos y bueno, imagínate eso para tratarlo, está complicado. Está complicado. En este caso, todas las labores que empleen solventes, como thinner, como pintura, etcétera, pues se le llaman residuos peligrosos, y estos residuos peligrosos definitivamente deben de apartarse, nunca tirarlos al desagüe, dejarlos más bien en recipientes, y dentro de los municipios de las ciudades siempre tienen, en algunos casos, recolección de diferentes tipos de residuos. Entonces el thinner, por ejemplo, o las estopas o las brochas que se utilizaron para pintar, pues ya al final se convierten en residuos peligrosos. Quiere decir que pueden ser inflamables o que pueden ser tóxicos, o corrosivos. Entonces estos pues no deben de desecharse al agua. Definitivamente lo que menos podamos nosotros ahora sí que eliminar a través del agua, pues mejor. Sí. Pues creo que no sé qué otra cosa se nos esté faltando en cuestión del hogar, de todo esto que está saliendo hacia estos drenajes y que van directo a la planta de tratamiento, pero seguramente habrá que comentarlo con tu familia, con tu comunidad para que esta información se difunda y para prevenir, ¿no?, que el agua que estamos utilizando y que ya estuvimos viendo en la webinar anterior, pues es escasa y cada vez se escasea más. Entonces hay que cuidarla y hay que ser conscientes de estos millones de litros que se contaminan cuando uno vierte así sin ninguna conciencia, ¿no? De acuerdo. Sí. Por ejemplo, podríamos agregar un poco cómo está la situación del tratamiento de agua aquí en México. Y pues digamos que estamos en un intermedio. Estamos por debajo de algunos países europeos donde tienen unos tratamientos de un 90%, es decir, que prácticamente todo el agua que ellos utilizan se trata y la reutilizan. Pero estamos por derriba de algunos países, sobre todo en el continente africano, donde definitivamente los porcentajes de tratamiento son menores al 10%. Y aquí en México andamos sobre un 60, más o menos, 60% de tratamiento de las aguas residuales.
Sí, bueno, pero ahorita voy a dar el dato, creo que no sé si es el 40% más o menos de agua que en México cuando llega a nuestros hogares se pierde por fugas, entonces de esa, pues, ¿cuánto se está tratando? Todavía nos hace falta un buen Sí, trecho para poder tener una mejor gestión del recurso hídrico. Uh-huh. Sí, no sé si nos está haciendo Morelia, por ejemplo, Ceci, ¿cómo andamos? En Morelia hay 2 plantas de tratamiento grandes, es la planta de Atapaneo y la planta de los Itzícueros. Dan buen tratamiento a un buen porcentaje, ahorita no recuerdo el dato exacto, pero contribuye mucho a la disminución de la contaminación del agua. Y también hay pequeñas plantas a nivel local. Por ejemplo, en el Boulevard García de León tienen una plantita de tratamiento. Esa plantita de tratamiento, el agua que tratan de ahí la utilizan para riego de las áreas verdes de la propia área verde del Boulevard. Entonces, han realizado como esa instalación de pequeñas plantas ya muy pequeñas que estratégicamente se instalan en áreas verdes para de ahí mismo aprovechar el agua tratada y regar las zonas verdes. Sí, sí. Yo te invitaría a que nos pudieras comentar de qué comunidad nos escuchas, nos ves y que nos puedas platicar si hay planta de tratamiento o qué elementos se han implementado, ¿no? Hace como 2 años conocimos una casa que implementaron esta estrategia de todo lo que salía de la lavadora y del lavado de la cocina. Puso en un jardín como esta planta que pasa por varios procesos y luego unas plantas ahí especiales, plantas. Sí. y luego ya salía el agua limpia, ¿no? Y que era pues para el uso del jardín, pero me llamó la atención que esta persona lo hizo de manera, digamos, pues, rudimentaria. Ajá, exacto, sí, ahí como que con lo que averiguó y todo, hizo su propia planta de tratamiento y me pareció algo, pues, muy, muy padre, ¿no? Se pueden hacer muchos filtros. Yo creo que si alguien tiene interés, fácilmente puede ver ya a través de los medios digitales que tenemos cómo se construye un filtro en su casa y realmente no es complicado y el agua que se trata a través de filtros pues ya se puede reutilizar directamente en el riego, sobre todo lavado del coche, limpieza de la calle. Realmente puede utilizarse ya en varias actividades. Puede ser un uso directo o un uso indirecto, así le llaman según las normas aquí en México. Y un uso indirecto, por ejemplo, es regado de áreas con las que no tengamos tanto contacto. Pero un uso directo puede ser el agua que se utiliza en una fuente de ornato, o el agua para lavar los coches. Sí, sí. Entonces, realmente se pueden implementar estrategias también en nuestro hogar para tratar estas aguas. Y lo que tú mencionabas de las plantas, son justamente plantas acuáticas y ustedes las deben de conocer porque se encuentran en los lagos, por ejemplo, en el lago de Pátzcuaro, que hay tule o carrizo. Esas plantas tienen una raíz muy grande y esa raíz es la que se encarga de dar tratamiento a las aguas porque consume el nitrógeno, el carbono, el fósforo, que es lo que está contaminando el agua, y la misma planta crece. Entonces, estas son las plantas que pueden limpiar el agua. Qué maravilla, qué bien. Sí, y hay algunas otras que son más invasoras, ¿verdad? Estaba leyendo algo sobre tema de como tipo algas que se ven luego como muy bonitas o lirios, no sé. Lirio, sí. Que se ve muy lindo, pero que perjudica, se reproduce muy rápido y perjudica la biodiversidad del lago donde crece. Sí, ¿no? el problema con estas plantas como lirio es justamente que crece sobre la superficie del lago.
Entonces, al crecer sobre la superficie del lago, evita que el sol, que los rayos del sol puedan ingresar, ¿sí? al lago. Entonces, empieza a morir la vida acuática dentro del lago y también evita como ese contacto con el oxígeno. Entonces, el lago termina afectado. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y bueno, Ceci, yo quisiera que nos platicaras sobre el tema de alguna planta de tratamiento moderna que te haya a ti llamado la atención. No sé si hayas visto alguna, no sé, okay. Por ejemplo, en Europa, que son los que dices que, ¿cómo son? Ay, gracias, Bere. Muy interesante la pregunta. Yo he tenido la oportunidad de visitar pues muchas plantas aquí en Morelia. He visitado las plantas también de toda la zona del lago de Pátzcuaro, que son en su mayoría pues humedales artificiales. Y también he tenido la oportunidad de visitar 2 plantas en Barcelona, España. La que más me llamó la atención fue la planta que estaba totalmente cubierta. Es una planta, digamos, subterránea, en la que la mayoría de las plantas están abiertas, tienen todos los tanques descubiertos, pero en esta se trataba el agua y todos los reactores, todos los sedimentadores, todos los procesos estaban cubiertos, techados, y arriba de esa planta era un parque de diversiones. Entonces fue muy interesante, muy enriquecedor conocer cómo se aprovechan los espacios, cómo en este tipo de tecnología también podrían captarse los gases que se generan del tratamiento del agua, porque pues el tratamiento del agua también tiene sus impactos negativos, entre ellos pues la generación de lodos, la generación de gases a la atmósfera, y el hecho de que fuera como encerrada pues justamente evitaba que esos gases salieran directamente a la atmósfera. Okay. Uh-huh. ¿Y esos gases luego los pueden utilizar, digamos, en generación de electricidad o ya no? Ok, cuando se utilizan procesos, se le llaman anaerobios, que son procesos totalmente cerrados en los que no hay oxígeno, lo que se genera es biogás. Y el biogás es un biocombustible que se puede utilizar directamente como si fuera el gas de la estufa, siempre que se pase por un filtro, o se pasa por un proceso de combustión y lo que genera es energía eléctrica. Entonces, esta es una de las estrategias precisamente de economía circular, a través de las cuales se puede aprovechar los residuos o lo que se genere, los subproductos que se generen del tratamiento del agua para generar fuentes de energía. Sí, creo que nos ha hecho falta desde la webinar pasada comentarles qué es la economía circular, porque a lo mejor muchos no conocen, no saben. Entonces, podríamos decir que es el aprovechamiento total de los recursos o maximizar, ¿no? El aprovechamiento, pero luego regresar esa, digamos, esa parte que estamos como perjudicando del medio ambiente, retornarla, ¿no? De una manera más sustentable, sostenible, etcétera, ¿no? Exacto. Y ahí podemos partir del modelo de economía lineal, que es el que ha estado, digamos, manteniéndose en la actualidad. Y en ese modelo, pues, se extraen los recursos, agua, energía, árboles, etcétera, todo lo que se obtenga de la naturaleza, se procesan para la producción de bienes y servicios, de productos y servicios, y eso va a generar residuos, y esos residuos se descargan en el ambiente. Entonces, ese modelo es lineal, ¿no? Base. Y ahora, bueno, en últimos años surgió un modelo de economía circular, y ese modelo lo que pretende es que todo lo que sea residuo, en lugar de que se descargue en la naturaleza, se aproveche. Y se puede aprovechar desde muchos aspectos, desde muchos principios. Si hablamos de por ejemplo, un teléfono, antes de tirarlo, ver qué se puede aprovechar de él.
O darle a lo mejor se puede componer, darle una segunda vida útil. Entonces, dentro de las estrategias de economía circular, la última es el desechar el producto. Siempre hay antes muchas estrategias para poderlo aprovechar, reutilizar, remanufacturar, reciclar y finalmente que el último sea desechar. Así es. Entonces hablábamos también en la webinar anterior sobre el tema de la olla de agua de Cherán, y que es este cerro que capta el agua de lluvia y que luego esa agua la reutilizan, la potabilizan y la ponen en garrafones y la venden a las personas de Cherán. Ahí podríamos decir que existe economía circular. Sin embargo, como todos estos modelos no son perfectos, pues a la hora de que están haciendo la captación de agua de lluvia no hay escurrimiento de agua en las faldas del cerro, y eso está perjudicando también que no se está rellenando los mantos acuíferos, y que hay árboles y todo que no están teniendo la captación de agua que normalmente de manera natural estaban teniendo. Entonces, este tema de economía circular pues es complejo, ¿no? De poderlo hacer al 100% y decir que es todo verde, pues no. No. Sí. Tiene sus limitaciones. El modelo de economía circular sí tiene limitaciones. Sin embargo, creo que bien empleado, y a lo mejor, sobre todo en el sector industrial, puede tener efectos positivos a largo plazo. Sí, muy bien. Pues no sé si nos haga falta algo. Pues creo que hemos abordado ya lo más importante en tema de tratamiento de aguas. Espero que les haya contribuido a comprender un poco más el contexto del tratamiento del agua, y que es agua que se puede reutilizar, porque también se puede tener una idea negativa acerca del agua que se trata, que a lo mejor está no totalmente limpia o que no se acepte para su reuso. Realmente hay normas que están limitando o que están determinando qué calidad debe tener el agua y que sí se puede reutilizar. Entonces, pues quitarnos ese tabú y pues sobre todo también instalar filtros en nuestras casas, si es posible, para poder reutilizar agua. Y que compartan esta información con sus familiares, con su comunidad, con sus vecinos, que platiquen y que vean, a ver, esta agua que yo tengo, a qué planta de tratamiento se está yendo. Si no la tienen, pues habrá que ver si se organizan, se gestiona, no sé. Y esas plantas que andan por ahí sin usarse, pues ojalá que las partes políticas involucradas nos escuchen y se les dé el apoyo, sí, porque obviamente pues es algo fundamental, ¿no? Y antes de despedirnos, quisiera invitarlos a que vean nuestra guía sobre huella hídrica. Les vamos a dejar el link en la descripción del video. Y pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Gracias por escucharnos. Y compartan. Que estén muy bien y cuiden el agua. Nos vemos. Bye. Adiós.